Bueno, si tienen sus Biblias, los invito a que vayan conmigo al capítulo 4 de Hechos, mientras volvemos a nuestra serie Poder Hoy. Estoy muy emocionado. Y llegamos a un pasaje muy relevante. Es un pasaje que trata del tema de la persecución. A lo largo de los siglos, los cristianos han sido perseguidos. Los primeros 300 años de la existencia del cristianismo hubo 10 olas de persecución. Mientras a algunos cristianos los cosían en pieles de animales y se los daban de comer a los perros salvajes, a otros los vestían con ropas cubiertas de cera y los ataban a postes para utilizarlos como antorchas. A lo largo de los años, los cristianos han sufrido horribles torturas y abusos. Fueron encarcelados, colocados en el potro, hervidos en aceite, quemados, fileteados y decapitados. Pero la mayor persecución de los cristianos, en términos de números, no ha ocurrido o no ocurrió durante el Imperio Romano. Más cristianos fueron martirizados por su fe en el siglo pasado que en los 19 anteriores juntos. De hecho, el año pasado en el mundo, escuchen estas estadísticas. Open Door USA informó que más de 340 millones de cristianos viven en lugares donde experimentan altos niveles de persecución y discriminación. 4.761 cristianos fueron asesinados por su fe. 4.488 iglesias y otros edificios cristianos fueron incendiados. Conocemos a algunos de esos pastores. 4.277 creyentes fueron detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados o encarcelados. Por eso el capítulo 4 de Hechos es tan relevante para nosotros hoy, porque en este pasaje tenemos registrada la primera persecución de cristianos. Y antes de que veamos Hechos 4, solo quiero recordarles que Jesús advirtió a sus seguidores que serían perseguidos. En Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Nuestro Salvador nos habla sin rodeos. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Jesús dijo que debemos esperar persecución. Lo que sucede cuando una persona está caminando con el Señor, su vida muestra una rectitud, muestra una piedad, muestra una sabiduría sobrenatural que condena a la gente a su alrededor. Y la respuesta es la persecución. Pablo se hizo eco de las palabras de Jesús en el 2 capítulo de Timoteo 3, en el versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Tú dices, espera un minuto, John, yo soy cristiano y nunca he sido perseguido. Léelo otra vez. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si eres capaz de vivir tu vida y nunca encontrar ningún tipo de persecución, deberías evaluar tu estilo de vida cristiano. Porque si vives de la manera que Dios quiere que vivas, serás perseguido. Como dijo Trevin Wax, cuando decimos que queremos ser las manos y los pies de Jesús, debemos recordar lo que sucedió con las manos y los pies de Jesús. Con eso como telón de fondo, quiero que veamos el capítulo 4 de Hechos. Recuerden, al llegar al capítulo 4, que en el capítulo 3, que es el marco para lo que vamos a leer hoy, Pedro y Juan suben al templo a la hora de la oración, ven a un hombre cojo de nacimiento y le dicen, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre es sanado milagrosamente. Entonces Pedro procede a predicar un mensaje magistral. Era un mensaje sencillo.
Era un mensaje directo. Les dijo que habían matado al Mesías, mataron al autor de la vida, necesitaban arrepentirse. Y cuando miramos el capítulo 4 de Hechos en los versículos 1 al 13, vemos que el resultado es salvación y persecución. El resultado es que la gente va a ser salva, pero Pedro y Juan van a ser perseguidos junto con los discípulos. Y mientras miramos este pasaje, lo que quiero que noten es que quiero que anoten 6 cosas acerca de la respuesta de Pedro y Juan. Y quiero presentarlas para ustedes como 6 resoluciones que todo creyente debería hacer. Estamos a principios de año. Buen momento para resoluciones. Estos son 6 propósitos que todo creyente debería hacer. Y he aquí por qué es importante. Porque si no defiendes algo, caerás en todo. Si no sabes de qué vas, si no estás convencido de nada, si no tienes convicciones, si no tienes principios por los que digas, así es como será mi vida, no te aferrarás a Jesús. Resolución número 1. No temeré a la oposición. Esa es buena, ¿no? Mira a tu vecino y dile, no temeré a la oposición. Hechos capítulo 4, versículo 1. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, cuando estás leyendo el registro del Evangelio, y Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas, encontrarás que hay 2 grupos de personas en el judaísmo de la época de Jesús que se oponían a Jesús. Y uno de ellos se enumera aquí, los saduceos. El otro es el de los fariseos. La palabra fariseo significa separados. Serían considerados más conservadores teológicamente, pero eso no los hacía correctos. La gente cree que ser teológicamente conservador es estar en lo correcto, pero no siempre es así. Hay algunas personas que son como los fariseos, son teológicamente conservadores, pero han reducido su relación y su servicio a Dios a reglas, por las cuales evalúan cómo están sirviendo a Dios. Eso es lo que hicieron los fariseos. Tenían 613 reglas, una por cada letra de los 10 mandamientos. Reglas y tradiciones que definían cada actividad. Era una carga masiva que ponían sobre la gente. Ellos eran los legalistas. Y luego estaban los saduceos. Podríamos llamarlos los ultraliberales. Controlaban el sacerdocio en el judaísmo. Eran pocos en número, eran excepcionalmente ricos y eran muy corruptos. Hicieron su dinero cobrando tarifas exorbitantes por los animales de sacrificio, que los adoradores que venían de todo el mundo romano tenían que pagar porque no podían traer sus animales con ellos. Se mantenían en el poder sobornando a los romanos. Tenían poco uso para las escrituras. A diferencia de los fariseos que abrazaban todo el Antiguo Testamento, los saduceos abrazaban solo los primeros 5 libros de la Biblia. No creían en una vida después de la muerte. No creían en el cielo. No creían en la resurrección. Y es por eso estaban amargados. Algunos se esperaban esto. De nada. Bien, aquí vamos. Mientras hablaban al pueblo, los principales sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y varios de los saduceos vinieron sobre ellos. Miren esto. Ahí está el sacerdote, ahí está el capitán de la guardia del templo, y ahí están los saduceos, y se les echaron encima. Literalmente significa que irrumpieron sobre ellos. ¿Por qué? Versículo 2. Enojados. ¿Por qué están molestos? Porque no creen en la resurrección. ¿Qué predican Pedro y Juan? La resurrección. No les gustaba Jesús. ¿De qué hablan Pedro y Juan? De Jesús. No les gustaban los milagros de Jesús. ¿Qué están haciendo Pedro y Juan? Están haciendo milagros en nombre de Jesús. Enojados porque esos 2 apóstoles estaban enseñando al pueblo y proclamando que en Jesús quedaba demostrada la resurrección de entre los muertos.
Lo que quiero que notes es que el Evangelio enojará a la gente. La clave es no seas irritante. El hecho de que el Evangelio enoje a la gente no nos da derecho a ser irritantes. Pedro y Juan no están en problemas por ser irritantes. Están en problemas porque la gente se enojó a causa del Evangelio. Cuando predicas el Evangelio, cuando hablas del Evangelio, habrá gente que lo verá como intolerante, lo verán como dañino, lo verán como fanatismo, lo verán como estrecho, lo verán como un cuento de hadas. Y cuando el Evangelio es declarado, entiendan esto, el diablo atacará. Tienes que esperar oposición. No te sorprendas cuando estás viviendo el Evangelio y estás compartiendo el Evangelio. No a todos les va a gustar lo que estás diciendo. Pero Pedro no dejó que eso lo detuviera. Puedes estar seguro de que no era un mensaje popular en su época, y sin embargo, observa la respuesta. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000, además de las mujeres y los niños. Es decir, la iglesia está creciendo, pero observen que los que oyeron creyeron. La gente tiene que oír para creer. Tenemos que estar dispuestos a decirles el Evangelio. Tenemos que estar dispuestos a compartir las buenas nuevas. Tenemos que estar dispuestos a hablarlo. Al ver esto, oyeron y creyeron, me recuerda la pequeña placa. Y menciono esto porque creo que mucha gente se engaña y calla debido a ella. Se atribuye a San Francisco de Asís, aunque no hay constancia de que lo dijera. Pero es esa pequeña placa que dice, predica el Evangelio siempre, y si es necesario, usa palabras. Es la tontería más grande que he oído. El Evangelio son palabras. Para predicar el Evangelio tienes que usar palabras. Tienes que contar la historia de Jesús. Si nadie dice nada, muy pocas personas se salvarán. Tú dices, oh, bueno, está diciendo solo vive la vida. Sí, vive la vida. Pero una parte de vivir la vida es predicar el Evangelio con tu boca, con tus labios. Es decirle a la gente las buenas nuevas de Jesús. Pedro dijo la verdad con valentía. Era una verdad difícil. Era una verdad que condenaba, pero cambiaba el corazón de la gente. ¿Sabes lo que impide a mucha gente compartir el Evangelio? Creen que saben lo que pasa en el corazón de otra persona. Escucha, ninguno de nosotros puede leer el corazón de otra persona. No me importa lo que digas, no puedes. Ni siquiera puedes leer tu propio corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. A menudo nos engañan las apariencias. Creemos que no están interesados, pero en realidad se mueren por escuchar la verdad. Pensamos que son fríos, pero Dios ha estado trabajando en sus corazones por mucho, mucho tiempo. Creemos que tendrán animosidad, cuando en realidad se van a convertir en uno de los más grandes evangelistas que el mundo haya visto. Debemos predicar el Evangelio a todos, porque todos merecen la oportunidad de escucharlo. Me pregunto cuántas personas se salvarían si los cristianos compartieran el Evangelio con valentía. En lugar de ceder a preocuparse por lo que piensen los demás, o temer ser condenados al ostracismo, o que se burlen de ellos o ser perseguidos. Los primeros cristianos prendieron fuego al mundo romano con el Evangelio porque tuvieron la tenacidad de decir, no temeremos la oposición, vamos a predicar el Evangelio donde quiera que vayamos. Resolución número 1, no temeré la oposición. Resolución número 2, proclamaré la resurrección. Míralo en el versículo 2. Proclamando que en Jesús quedaba demostrada la resurrección de entre los muertos. De nuevo en el verso 9. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, sepan todos ustedes y todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos,
¿Por qué lo dice? Es el Evangelio. Cuando da la respuesta, está dando el Evangelio. Cuando explica un milagro, está dando el Evangelio. Cuando tú y yo oramos por la gente y son sanados, comparte el Evangelio, llena el vacío. A quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Puedo decir que la resurrección es la columna vertebral de nuestra teología. Sin ella, tienes un Salvador muerto y un Salvador muerto no puede ayudar a nadie. La resurrección nos dice que Dios aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Dios lo resucitó como prueba de que su sacrificio fue aceptado. La resurrección nos dice que Jesús está vivo y por eso hay poder en su nombre. La resurrección nos dice que porque Él vive, nosotros también viviremos y no tenemos que temer a la muerte. La resurrección me dice que tengo una nueva vida ahora, no después. Tengo una vida nueva ahora. En Romanos 6, he sido resucitado con Cristo a una vida nueva. Su poder de resurrección obra en mí. Efesios 1. Y la resurrección es la verdad central del cristianismo. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo dice esto: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. En Romanos 10, tienes que creer en la resurrección para ser salvo. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La resurrección. Proclamaré la resurrección. No solo en Pascua, sino todos los demás días del año. Los otros 364 días del año. Proclamamos la resurrección. Amén. Número 3, tercera resolución. Haré señales y prodigios en el nombre de Jesús. Haré una pausa. Esta es una declaración audaz. Haré señales y prodigios en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir eso? ¿Saben qué? Hay algunos de ustedes hoy, y mientras digo eso, mientras leemos eso, ustedes están como, bueno, yo no sé si realmente puedo decir eso. Entonces, ¿puedo decirte que falta algo en tu fe y en tu experiencia de Jesús? Porque Jesús fue muy claro al respecto. Es audaz porque la gente no habla de ello. Es audaz porque la gente no lo hace. Se ha perdido en la iglesia. Quiero decir, me estremezco por lo que estamos viendo suceder en la iglesia. Quiero decir, ese testimonio. Quiero decir, alguien, 40 años, boom, en el nombre de Jesús son sanados, ¿verdad? Estamos viendo a Dios trabajar de forma poderosa y apenas empezamos. Quiero decir, no se sabe lo que va a hacer. No puedo esperar a ver. No puedo esperar a ver lo que sucede en 2022. Míralo en Hechos capítulo 4. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Hay poder en el nombre de Jesús. Y Jesús pretende que cada uno de sus seguidores acceda a ese poder para la liberación de las personas a su alrededor. Ya sea enfermedad, ya sea espiritual. Hay poder en el nombre de Jesús. Quiero decir, miramos esto a fondo. Hechos 3:16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Jesús ha encargado a cada seguidor de Cristo realizar señales y prodigios en su nombre. Permítanme citar rápidamente las Escrituras al respecto. Juan 14. Les digo la verdad, esta es la noche en que Jesús es traicionado. Esta es la noche en que es arrestado. Estas son sus últimas palabras. Tienes que creer que las últimas palabras de un hombre son las más importantes. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Escucha de nuevo, no seas como los comerciales farmacéuticos.
Los comerciales de medicinas con locutores rápidos que mencionan los posibles efectos secundarios, podrías tener diarrea, malestar estomacal, tú sabes, podrías morir, entre otras cosas. Sí, quiero esa droga. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Y punto. Vamos a leer qué él hace. Vamos a leer y ver 5 veces diferentes que Jesús hace esta declaración. Y nunca la condiciona. Esto le sucede a muchas personas que no oran con poder en el nombre de Jesús. Nadie dijo, espera, espera, espera. Él realmente no quiso decir eso. No, esto no es como, no, tienes que entender. Está la voluntad de Dios, y hay esto, y hay aquello, y hay todas estas cláusulas y advertencias. A Jesús nunca le molestó decirlo y que quedara así. Porque es verdad. Y los discípulos, ellos tenían todo un Nuevo Testamento para decir, ahora hablemos acerca del nombre de Jesús y orar en el nombre de Jesús. Vamos a aclarar todo esto. Y porque hay algunas cosas que Jesús no dijo, pero queremos que entiendas que realmente no quiso decir eso. Y hay un montón de cláusulas que se adjuntan. Ellos nunca dieron eso. Tú dices, pero John, cuando yo he hecho eso, cuando he orado de esa manera, no he visto que las cosas sucedan. Escucha, solo porque tú y yo no somos buenos en lo que Jesús nos llamó a hacer, no nos da el derecho de dejar de hacerlo. Solo porque tú no lo hiciste. Oye, escucha, cuando diste tu primer paso, saliste corriendo, no te caíste, pero seguiste caminando. Cuando montaste en bici, ¿lo hiciste perfecto sin asistencia? No, te tambaleabas. Tuviste que aprender. Escucha. Cuando se trata de orar por la gente, hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, hay mucho en lo cual crecer, que Dios tiene que hacer dentro de nosotros. Eso no significa que esperemos hasta que pensemos que estamos listos. Significa que empezamos a orar y creemos que Dios va a responder. Y yo encontré que esto es verdad, que muchas veces, cuando oré pensando que no tenía gran fe, supe después que fueron sanados, y me dije, bueno, aparentemente yo tenía la semilla de mostaza porque había suficiente fe para hacer el trabajo. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay respuestas. En el nombre de Jesús suceden cosas poderosas. No descalifiquemos el nombre de Jesús o el poder en su nombre para tratar de sentirnos mejor, cuando la Biblia no hace eso. Seguro que digo más de lo necesario. Está bien. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabes? Si uno repite lo que dijo, evita que la gente se pregunte si realmente uno quiso decir eso. Así que Jesús lo repite de nuevo. Más tarde dice en Juan 15, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahí está de nuevo. Juan 16. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Fuimos creados para la oración contestada. Es la clave de la alegría. Puedes tener gozo por tener tus devociones u orar, o puedes tener gozo por la oración contestada, y las dos son diferentes, te lo digo. No digo que lo otro no sea valioso. Estoy diciendo que pedir en el nombre de Jesús significa que estamos pidiendo a favor de lo que sabemos que Él querría. Y Jesús dijo esto, cuando ores, di esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Simplifiquémoslo. Digamos, escuchen, oremos. Creamos que la gente, Dios quiere liberarlos, que Dios quiere sanar, que Dios quiere bendecir a la gente, que Dios quiere trabajar. Creamos que hay poder en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. ¿Cómo ocurrieron los milagros? En el nombre de Jesús. Y entonces quisieron saber quién era este Jesús. Y cuando oyeron quién era y lo que hacía, fueron salvados, se bautizaron y el lugar se llenó de alegría. Haré señales y prodigios en el nombre de Jesús.
no lo estamos haciendo al nivel que sucederá. Lo estamos haciendo al nivel en que empezamos. Y es bastante impresionante. Es bastante impresionante. Tengo una lista de todos estos diferentes testimonios. No tenemos que inventar un montón de historias para ti. Podemos contártelas cada semana. En el nombre de Jesús hay sanidad. Es la única cosa en un mundo post-cristiano que validará la veracidad y la realidad del Evangelio. Las señales y maravillas son importantes para Dios, porque validan y corroboran su palabra. Número 4. Seré lleno del Espíritu Santo. Fíjense en el versículo 3. Los arrestaron, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, los gobernantes, ancianos y maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes son estos? Es el Tribunal Supremo Judío. 70 ancianos, más los sumos sacerdotes. Ellos son los que hacen las leyes. Son los que dirigen el país bajo el gobernador romano. Anás, el sumo sacerdote, estaba allí. Él era corrupto como todos los demás. Donde Jesús volteó las mesas, eso se llamaba el bazar de Anás. Era dueño de todas las concesiones del templo. Era un pillo. Sobornó a los romanos cuando lo removieron del sumo sacerdocio. Les pagó para que su yerno Caifás estuviera a cargo. Estas son personas corruptas. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Ahora quiero que te pongas en su lugar. Aquí están, no tienen educación. Estos son los peces gordos. Estos no son solo la Corte Suprema, son los tanques pensantes religiosos. Y ahora son 70 contra 2. Estas son las personas que crucificaron a Jesús. Las apuestas no podrían ser más altas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Y con eso, Pedro, un hombre inculto, dará un audaz testimonio ante el Tribunal Supremo Judío. ¿Cómo es posible? Estaba lleno del Espíritu. Jesús habló de esto en Mateo. Cuando los arresten, no se preocupen. El poder del Espíritu Santo. Muy claro. Pedro, lleno del Espíritu. Pero más allá de eso, permítanme decir Hechos 1:8, porque creo que este es un tema realmente clave, especialmente para las iglesias pentecostales. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Ahora amo la organización, las Asambleas de Dios. Tengo credenciales con ella. Pero creo que le hemos hecho un flaco favor a toda la causa de la evangelización, porque hemos insertado aquí, sutilmente, pero hablarás en lenguas cuando el Espíritu Santo venga a ti. Hemos hecho de las lenguas, creo en las lenguas, pero hemos hecho de las lenguas la evidencia de estar lleno del Espíritu. Cuando Jesús dice, la evidencia es que tendrán poder para testificar. En Jerusalén, la persona justo al cruzar la calle. En Judea, la persona en el próximo vecindario. En Samaria, el lugar donde trabajas, las partes más remotas del mundo. Escuchen, he conocido a muchas personas que dicen que hablan en lenguas, pero no son lo suficientemente valientes para cruzar la calle y hablar con su vecino. Algo anda mal. ¿Estás diciendo que no estoy lleno del Espíritu Santo? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no estás lleno a rebosar. Estoy diciendo que tienes algo, pero no lo suficiente. Tienes algo, pero no lo que necesitas. Muchas personas se detienen porque hablan en un idioma de oración, cuando en realidad la prueba de fuego es que deben ser capaces de ir a testificar. Y si tienes miedo de testificar a tu vecino, en el trabajo, donde quiera que vayas, entonces tienes que llegar a la conclusión, no estás tan lleno del Espíritu Santo como deberías estar.
Tú preguntas, ¿qué hago? Solo necesitas pedirle a Dios, Dios, no estoy tan lleno como debería. Pensaba que estaba lleno porque hablé en una lengua de oración, pero claramente no lo estoy. Así que Dios, por favor, lléname, ¿verdad? Quiero decir, yo no lo escribo, solo lo explico, ¿verdad? Y las lenguas no están ahí, el poder sí. Estoy completamente a favor de la evidencia física inicial, pero también estoy completamente a favor de la evidencia última. La última evidencia es poder. Poder para testificar, poder para hacer señales y maravillas. Una vida es poder. Esto es lo que pasa. Cuando nos alejamos de esto, entonces tienes gente en las iglesias pentecostales que piensan que el bautismo en el Espíritu Santo no es gran cosa. ¿Por qué? Porque no han visto el poder. Y si no has visto el poder, no has visto un bautismo completo. Tú necesitas poder, yo necesito poder, nosotros necesitamos poder. En Hechos capítulo 4 y versículo 24, ellos alzaron sus voces. Así que después de que se reúnen con la Corte Suprema y ellos los ha amenazado y les han dicho, escuchen, les va a ir mal si dicen algo más sobre Jesús. Ellos oran, Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Escucha, si no puedes cruzar la calle para testificar a tu vecino, necesitas hacer esta oración. Porque el corazón del cristianismo es evangelizar. Eso es lo que hacemos. En Hechos 8:4, los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Eso es lo que ellos hicieron, es lo que hacemos y somos. Lo nuestro es compartir a Cristo. Si no puedes hacerlo, necesitas ser lleno del Espíritu. Si no puedes compartir a Cristo, no estás lo suficientemente lleno. No te conformes con menos de lo que la Biblia dice que debemos tener, ¿verdad? Danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas. Eso también forma parte, por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Si Pedro fue lleno el día de Pentecostés, Pedro también fue lleno delante del Sanedrín. Después de reunirse con la Corte Suprema, Pedro está agotado. Necesita ser lleno de nuevo. ¿Cuánto más necesitamos tú y yo ser constantemente, continuamente rellenados con el poder del Espíritu Santo? Una resolución para hacer hoy es, yo seré lleno del Espíritu Santo. No hay muchos amenes a eso. Están a salvo, pueden estar de acuerdo entre estas cuatro paredes aquí. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es una de las maneras de ser salvado. No es como, oye, tienes que pensar en esto para ser salvo. Hay un solo nombre. Un camino. Ninguna otra religión mundial te llevará al cielo, punto. Lo sé, mientras digo eso, sé lo que hace, especialmente a la gente más joven que yo. La gente mayor que yo, están todos como, yay. Entonces el contador va así. Cuanto más joven eres, menos eres como, no puedo creer que esté diciendo eso. ¿No sabe que se supone que no debes decir eso? ¿No sabe que eso ofende a la gente? ¿No sabe que eso no está en una sociedad pluralista? Quiero decir, no hablamos así. Tenemos que regresar a lo básico. Esto es básico. Sociedad pluralista o no, aquí estamos. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el único camino. Usted dice, bueno, quiero decir, ese es Pedro, vamos, está bien, escuchemos a Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Punto. Muy, muy directo. Ahora déjame decir esto.
Para las personas mayores que yo, en caso de que no lo sepan, a la gente no le gusta cuando uno dice que Jesús es el único camino al cielo. Nuestro mundo dice que no puedes decir tu verdad o que tu religión es la única religión correcta. Nos dirán que si quieres llegar a una audiencia secular y no ofender a la gente, tienes que decir que todas las religiones son igualmente válidas y simplemente animar a la gente a probar a Jesús. Pero hay algunos problemas con esa forma de pensar. En primer lugar, cuando Pedro dijo eso y cuando Jesús dijo eso, había todo tipo de templos, todo tipo de dioses, todo tipo de religiones, y la afirmación de Jesús y la afirmación de Pedro serían tan escandalosas en sus días como lo son en los nuestros. Segundo, cuando la gente dice, hoy puedes seguir a Jesús, pero no digas que es mejor que Mahoma o Moisés o Buda, porque todas las religiones son caminos hacia Dios. Esto es lo que están diciendo. Están diciendo, yo tengo una visión correcta de Dios. Todas las religiones son iguales y tú debes adoptar mi visión y abandonar la tuya. Y cuando alguien hace eso, ¿sabes lo que te están haciendo? Te están evangelizando. Están tratando de convertirte a su punto de vista. Y eso es exactamente lo que te están diciendo como cristiano que no puedes hacer. La única diferencia es que ellos no lo admiten, que eso es lo que están haciendo, lo cual es el colmo de la hipocresía. Podrías haberme dado como una ovación de pie y eso habría sido realmente un buen lugar. Sé que está nevando y hace frío. Escucha, es hipocresía. No me digas que todos los caminos llevan a la religión y tengo que callarme. Estás tratando de convertirme a tu punto de vista. Intentas evangelizarme. Cuando las escrituras son claras, si es estrecho y erróneo decir que hay una religión verdadera, entonces es estrecho y erróneo decir que todas las religiones son iguales y conducen a Dios. ¿Tiene eso sentido? Hay un solo camino al cielo y es a través de la fe en Jesucristo. Punto final, eso es todo. Le diré a la gente que Jesús es el único camino para ser salvo. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Usted puede decir que me siento muy fuerte acerca de estas cosas. Creo que aquí es donde está. Lo necesitamos tanto como la semana pasada. Tenemos que recuperar la audacia y la seguridad, que no es ni poco sofisticado, ni poco sabio, ni poco amable predicar un evangelio claro de que no hay salvación en ningún otro nombre. Jesucristo es el único camino a través de la fe en Él para que alguien llegue al cielo. Punto. Sexta resolución. Pasaré tiempo con Jesús. Permítanme decir esto. Entiendo que lo que estoy diciendo puede ofender a la gente. Y si estás aquí y te sientes ofendido, no puedo disculparme. Esto es verdad. Es lo correcto. Y si estás viendo James River, acabas de enterarte de qué vamos. Esto es lo que somos. No lo digo para causar repulsión, solo quiero ser claro, no quiero engañar a nadie, es lo que somos. Nos apasiona alcanzar a la gente para Jesús. Estamos dispuestos a tomar posturas con amabilidad, como la semana pasada. Hablaremos de los temas del día con toda la amabilidad y el cuidado que podamos. Pero estamos aquí para compartir el Evangelio sin rodeos. Estamos aquí para alcanzar a la gente para Jesús. Y de eso se trata. Estamos aquí para orar por los enfermos y verlos sanados en el nombre de Jesús. Estamos aquí para animar a la gente a depender del poder del Espíritu Santo porque lo necesitamos. Y estamos aquí para pasar tiempo con Jesús. Versículo 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan,
La palabra denuedo, confianza, valentía, es la misma en Hebreos capítulo 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermosa palabra. Es la palabra griega parresía. Significa hablar sin reservas. Es la idea. Aquí están Pedro y Juan y no se levantan ni para ser desagradables, pero tampoco se echan atrás. Muy interesante. Quiero decir, están articulando claramente una respuesta a la Corte Suprema. Y mientras la Corte Suprema observa esto, estos dos hombres sin educación hablan con fluidez sobre teología. Y los oyen hablar con valentía y claridad y a fondo y reflexivamente y con gracia y amabilidad. Lo único que pueden concluir, miren esto. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, estaban asombrados. Quiero decir, su mandíbula está como golpeando el suelo. Y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente se da cuenta cuando has estado con Jesús, ¿verdad? Uno de mis versículos favoritos está en Marcos capítulo 3, versículo 14. Designó entonces a 12, ese es Jesús, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. ¿Te das cuenta de que Jesús te llama porque simplemente quiere estar contigo? Él piensa mucho en ti. Él está loco por ti. Él te conoce mejor que nadie y te ama como nadie más podría hacerlo. Él te ama. Él quiere estar contigo y que tú estés con Él para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. Ellos debían estar con Él y luego debían dar testimonio de Él. Lo mismo ocurre con nosotros. Quiero hacerte una pregunta. ¿Se asombra la gente cuando te ve vivir para Cristo? ¿Se preguntan cómo puedes ser tan audaz y a la vez tan amable? ¿Cómo puedes ser tan amable en medio de la oposición o... ¿Cómo puedes ser tan cuidadoso a la hora de responderles, pero aún así hacerlo con claridad? ¿Concluyen que es porque has estado con Jesús? Pasaré tiempo con Jesús. ¿Estás caminando cerca de Jesús? Déjame preguntarte eso. No estás caminando cerca si no estás pasando tiempo con Él. ¿Pero estás caminando cerca? Y luego podríamos seguir con una pequeña lista. Quiero decir, si quieres estar cerca de Él, tienes que hacer lo que Él dice. Y eso empieza con darle tu corazón a Él y luego bautizarte. Ese es el siguiente paso después de la salvación. La pareja lo dijo muy bien. Si quieres estar cerca de Jesús, necesitas ser bautizado en agua. Si quieres estar cerca de Jesús, tienes que pasar tiempo con Él. Escucha, en la vida estamos cerca de la gente con la que pasamos el tiempo, ¿verdad? Así es como funciona. No es diferente con Dios. Si quieres estar cerca de Dios, tienes que pasar tiempo con Él. Tienes que leer su palabra, pasar tiempo en su presencia. Y si quieres estar cerca de Él, tienes un propósito y quieres una relación con Él. Y ahí es donde le das tu corazón a Jesús o donde vuelves a dedicar tu vida a Él. Porque ahí es donde todo comienza. Y cuando haces eso, Él te llevará en un viaje que de principio a fin es sobrenatural en todos los sentidos. Escucha, mi corazón es que la iglesia se mantenga firme por Jesús. Mi corazón es que conozcas la gracia de Dios en tu vida, que veas milagros suceder a través de ti en el nombre de Jesús, que te veas caminando en el poder del Espíritu Santo, que te veas firme en oposición, declarando la verdad a un mundo que puede o no querer escucharla, pero que desesperadamente necesita escucharla para que puedan ser salvos. Si eres nuevo aquí hoy, esto tiene mucho del ADN de la iglesia. Esto es lo que somos, es lo que hacemos, es de lo que se trata.